Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia de Cristo en Parla. Saludos desde Hibernando en Cáceres. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. En el pasaje anterior, Santiago dice a sus lectores que han nacido de nuevo por la palabra de verdad, es decir, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy vamos a estudiar el pasaje siguiente, los versos 19 y 20, donde el autor presenta tres consejos básicos, esenciales, para atender la enseñanza cuando estamos escuchando la revelación divina, la palabra de Dios. Y lo hace diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El primer consejo dice: todo hombre sea pronto para oír. Esto significa que debe prestar una atención especial cuando lo está escuchando, porque a través de la Biblia, a través de la palabra, nos está hablando Dios directamente, nos habla directamente nuestro Dios y nuestro Señor. Oír es algo más que escuchar con los oídos físicos. Oír consiste en tener la mente preparada, dispuesta, prestando atención para poder entender lo que nos está diciendo el que habla. Un ejemplo de cómo escuchar la palabra de Dios, poniendo una especial atención en ello, lo encontramos en el libro de Nehemías, donde vemos la atención que puso todo el pueblo, y no solo durante 20 minutos o 30 o 45 minutos, sino desde el amanecer hasta el mediodía, como dice la Sagrada Escritura. Leemos Nehemías capítulo 8, versículo 3, donde dice: leyó en el libro, el que lee es el sacerdote Esdras, leyó en el libro desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Desde el alba al mediodía, tal era la necesidad, tal era el hambre que tenían de la palabra de Dios, que la escucharon con atención desde el amanecer hasta el mediodía. Escuchar con atención, hermanos, es más importante, mucho más importante de lo que parece, porque determina el fruto que dará aquello que estamos oyendo, aquello que estamos recibiendo. Dice el Señor Jesucristo en Lucas 18, tomado de la Nueva Traducción Viviente, lo siguiente: así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. El consejo de ser prontos para oír, salvando las distancias, con el debido respeto, no es lo mismo que el que hable sea Dios que el que hable sea un ser humano, pero debe aplicarse también el deber de escuchar atentamente, de ser prontos para oír, debe aplicarse también cuando hablamos entre nosotros. Algo que no es fácil, porque requiere deferencia, requiere consideración, requiere respeto, y si escuchar a Dios requiere reverencia, escuchar al prójimo, escuchar al hermano, requiere
afecto fraternal. Que Dios nos ayude para ser buenos oidores, oidores atentos, oidores responsables, oidores respetuosos. El segundo consejo de Santiago a sus lectores es que todo hombre sea tardo para hablar. Eso no significa que deba hablar de forma lenta o de forma pausada, ni significa que tenga que hacer voto de silencio como hacen los monjes cartujos y los trapenses, o como hacen algunas personas en la procesión que se llama del silencio, que llaman ellos del silencio en la Semana Santa. Ser tardos para oír requiere que seamos lentos para empezar a hablar, para comenzar a expresar lo que sentimos, lo que en este momento está bulliendo en la mente, antes de responder, especialmente, antes de responder a lo que dice la palabra de Dios. Ser tardos para hablar es una invitación a la reflexión, una exhortación a la reflexión, una invitación a pensarlo bien antes de hablar y antes de actuar, a pasar por el tamiz, por el cedazo o por la criba de la mente y del sentido común, lo que luego se va a convertir en palabras y en hechos. Si no somos prudentes a la hora de hablar, van a crecer los problemas. Lo afirma el autor del libro de los Proverbios cuando dice: el que guarda su boca guarda su alma, lo cual significa que al hablar podemos perjudicarla, podemos hacerla daño y hacerlo gravemente. Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser prudentes a la hora de hablar, a la hora de responder a lo que nos dice la palabra cuando la leemos o cuando la escuchamos. Rabí Simeón decía: todos mis días he crecido entre hombres sabios y no he encontrado nada tan bueno para un hombre como el saber guardar silencio. Tercer consejo. Todo hombre, dice Santiago, sea tardo para airarse. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria es muy saludable, porque la ira y el enojo causan grandes males. Ayer estuve grabando este mismo mensaje y después de la grabación he sentido, no me atreveré a decir que de parte de Dios, pero he sentido que debía rectificarlo. Y esta mañana temprano lo cambié por completo. Pero en uno de los apartados en los que hablaba sobre las consecuencias del enojo y de la ira, había escogido varios textos del libro de los Proverbios y había cogido de las páginas de sucesos del periódico La Vanguardia de Barcelona una serie de situaciones que refleja el periódico sobre acontecimientos, sobre hechos tremendamente violentos y dolorosos que se han producido recientemente como consecuencia de hombres y mujeres, particularmente hombres que se habían enojado en exceso y habían perdido el control y habían cometido barbaridades. Pero al final decidí que ese punto lo iba a deshacer y lo iba a plantear como estoy compartiéndolo en esta mañana. Pero tengamos bien claro que la ira y el enojo son causantes de muchos males, sobre todo si lo provoca aquello que nos dice la Sagrada Escritura. Aquello que dice la Sagrada Escritura a nuestra mente y a nuestro corazón, como le sucedió a Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, cuando escuchó el mensaje que contenía el rollo dictado por Jeremías a Barús. La enseñanza se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 36 y es un texto muy largo. Desisto también de su lectura y diré resumiendo brevemente. Dios habló a Jeremías y le dijo: escribe en un rollo, en un libro de rollo, todo, o en un rollo de libro, todo lo que yo te he venido hablando hasta hoy.
y Jeremías hizo lo que Dios le mandó y dictó a Barut las enseñanzas, las lecciones, las exhortaciones y los mensajes que Dios le había dado a lo largo de su ministerio. Lo escribió en un libro y ese libro, ese rollo en el que fue escrito el mensaje, llegó a los oídos del rey de Judá. Resumiendo mucho la idea, lo que voy a hacer ahora es leerte los versículos finales del párrafo donde vemos lo siguiente. Cuando Jehudí, versículo 23, había leído 3 o 4 planas, retrocedo al verso 22, y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no lo quiso oír. Luego compartimos brevemente cuáles fueron las consecuencias que tuvo para el pueblo, para el rey y para el pueblo. Las consecuencias que tuvo el haberse enojado con Dios al escuchar el mensaje de la palabra que trataba de transmitirles por su bien. El libro de Proverbios es uno de los llamados sapienciales y advierte a sus lectores sobre la ira y el enojo diciendo: el que fácilmente se enoja hará locuras. Eso fue lo que hizo Joacim. Eso es lo que hacen muchas personas diariamente, por desgracia. Y eso es lo que algunas veces corremos el riesgo de cometer nosotros, de hacer nosotros, cuando la palabra de Dios está dirigiendo el mensaje divino para que nosotros nos demos cuenta de lo equivocados y de los errados que estamos en nuestros caminos. El cristiano no debe airarse ni enojarse cuando escucha la palabra, ni cuando escucha otras cosas de otras personas, porque la ira impide agradar a Dios. La ira y el enojo impiden disfrutar de sus bendiciones. La ira del hombre, dice Santiago, versículo 20, estamos considerando el 19, pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y el mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Un ejemplo del daño que el enojo descontrolado causa lo vemos en Moisés, un siervo de Dios ejemplar, pero que por enojarse con los israelitas rebeldes y desobedientes al consejo divino, por enojarse con los israelitas desobedeció el plan de Dios, lo cual no le permitió entrar en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Dios le había pedido a Moisés que hablara a la peña para que la peña diera el agua, pero Moisés se enojó, Moisés se irritó porque el pueblo de Dios era rebelde y desobediente. Y el texto dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Esto significa que se quedarían por el camino antes de llegar al lugar establecido por Dios para que morara su pueblo. Moisés nos cuenta la Sagrada Escritura que lo más que se le permitió
por ese enojo y esa ira descontrolada que sufrió en un momento determinado, se le permitió subir al monte Nebo y desde allí ver la tierra prometida, pero no traspasar sus linderos. Resumiendo, hermanos, el autor sagrado hace 3 recomendaciones a sus lectores para que sean reverentes y prudentes. La primera, para que sean reverentes y prudentes al oír la palabra de Dios. Deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, lentos para enojarse. El principio de ser pronto para oír es un principio universal. Debe ser aplicado siempre que alguien nos habla, sobre todo si el que habla es el soberano del universo. El libro de Habacuc, capítulo 2 y versículo 20, y el libro de Zacarías, capítulo 2 y versículo 13, dicen, resumiéndolo mucho, cuando habla Él, cuando Dios habla, debe callar toda la tierra. Y nosotros también debemos callar cuando la palabra de Dios está hablando y dirigiéndose a nosotros. La segunda exhortación es que debe ser tardo para hablar. Esto demanda que se piense bien lo que se va a decir antes de hablar, antes de dirigir la palabra, especialmente cuando se trata de lo que dice la Sagrada Escritura. Fíjate lo que dice Proverbios una vez más, capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios habla sandeces. Dios nos ayude para que seamos prudentes a la hora de comentar, de exponer y de compartir lo que enseña la palabra de Dios. Y tercera exhortación. Demanda que el hombre sea tardo para irarse. Esto es importante, porque la ira y el enojo, como hemos repetido ya varias veces, suelen causar grandes problemas. Mira lo que le sucedió a Joacim por enojarse al oír la palabra. Dice el verso 30 y 31 del capítulo 36. Por tanto, así ha dicho Jehová: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, es decir, no tendría quien heredara su reino, no tendría descendencia, no tendría el privilegio de tener herederos, de tener hijos. Y su cuerpo, peor todavía, su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Su cuerpo, cuando muriera, no sería sepultado. Y sigue diciendo el Señor a través de un segundo mensaje del profeta Jeremías: y castigaré su maldad en él, y su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Queridos hermanos, todos tenemos muchos defectos, pero la palabra de Dios fue dada para corregirlos y para enseñarnos cómo debemos proceder. A fin, dice San Pablo a Timoteo, a fin de que la palabra de Dios fue dada, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es importante escuchar con atención la palabra de Dios, porque todos nosotros tenemos muchos defectos, yo soy el que más tiene de todos, y la palabra de Dios nos habla y nos enseña cómo podemos corregirlos, cómo podemos enmendarlos. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner en práctica la enseñanza de hoy y a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos, muy tardos, para enojarlos. Terminamos sugiriendo algunos temas para la oración, para añadirlos a la lista que nuestro hermano predicador acompañará al final del culto de oración. Demos gracias, queridos hermanos, a Dios por reprendernos cuando fallamos, y fallamos tanto. Y pidamos a Dios en oración que nos ayude si lo necesitamos. Que sabe nadie cómo está nadie.
que nos ayude a escuchar y a aplicar cada día lo que enseña la palabra en nuestra vida, que nos ayude a ser prudentes cuando comentemos, cuando compartamos, cuando testifiquemos de lo que ella dice, que nos ayude a recibir con humildad lo que mande que hagamos. Bienaventurados los mansos, dice el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso es lo que yo deseo, en el nombre de Jesucristo, para cada uno de vosotros. Que Dios te bendiga.